Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque estamos en un tiempo muy adecuado para que demos gracias al Señor por Jesucristo, nuestro Salvador. Y para que, hermanos, recordemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para conmemorar, no solamente recordando la muerte de Jesucristo, sino festejar la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo quiero leerles a ustedes unos versículos de la palabra y quiero que por favor pongamos atención y que, hermanos, pensemos sobre algunos conceptos que yo les voy a dar que a veces tenemos equivocados o que a veces lo tenemos como prioridad. Y espero que de alguna manera les bendiga en esta mañana. Dice San Lucas capítulo 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Algunos comentarios para pensar seriamente en lo que representa para nosotros lo que llamamos la Semana Santa. Y hermanos, a mí no me molesta decir Semana Santa. Hay gente que se pone a discutir por conceptos y no es bueno ponerse a discutir por conceptos. Es que no es Semana Santa, es Semana Mayor, pero Semana Santa, todas las semanas son santas y discuten, hermano. Cuando usted encuentre a una persona que le gusta la discusión, no hable con ella, se lo quiero decir. Cuando usted se ponga a hablar con una persona que tiene un concepto diferente del suyo en doctrina, no discuta con ella. Terminan peleando, terminan enojados y ninguno convence al otro. Hermanos, los que creemos en, voy a decir unos conceptos, los que creemos en una clase de alabanza, los que creen en otra clase de alabanza, hermano, por más está que alguien predique que le tuerza el brazo a la Biblia para decir que determinada alabanza es la de Dios y que la otra alabanza no es de Dios, por gusto, solo se exhiben y quedan mal vistos. Porque, hermanos, la Biblia no está diciendo algo específico y nosotros tenemos libertad. Así que cada quien hágalo como siente y como el Espíritu le diga. Pero si usted se pone a discutir los que aplauden con los que no aplauden, se van a pelear, hermano, y no vale la pena. Porque la relación es espiritual, la comunión, deberíamos mantenerla a pesar de que se aplauda o no se aplauda. Eso es secundario. Y quiero que recuerden, porque en años anteriores se peleaba porque la batería era un instrumento del diablo, porque la guitarra eléctrica era un instrumento del diablo, porque el teclado era instrumento del diablo. Ahora esos instrumentos ya los acepta la mayoría de iglesias. Después el aplauso o no el aplauso y un montón de cosas que nos han causado tanta división. Lo que le quiero decir, nunca discuta con una persona que se oponga o no esté de acuerdo con lo que usted dice. Ahora, si son herejías, hermano, yo sí voy a defender el Evangelio de Jesucristo. Pero si es con hermanos que no piensan lo mismo, unos piensan en el bautismo que hay que pedirlo, otros que el bautismo ya fue recibido desde que aceptamos a Jesucristo, no discuta, no lo va a convencer, ni él le va a convencer a usted. Entonces, hermano, por gusto se enojan, por gusto se pelean siendo hermanos en Cristo. Lo que tenemos es diferente punto de vista. Así que yo hablo hoy de la Semana Santa. Y si alguien le dice: no, es que no hay que decir Semana Santa, sino Semana Mayor, no discuta, son necedades. Pues, hermanos, estamos recordando la Semana Santa. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano,
¿Por qué espera usted la Semana Santa? Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a ser sinceros. ¿Por qué espera usted la Semana Santa? Y lo primero que sale a mi mente, y oiga, estoy hablando como pastor, lo primero que salta a mi mente es, ¡hala! Son días de descanso, qué sabroso, vamos a descansar. Los alumnos dicen, ya viene la Semana Santa, son 9 días sin ir a clases. Y todos estamos pensando en la Semana Santa como algo que nos va a bendecir porque no vamos a tener actividades normales como estudio o trabajo. Y vamos a poder planificar salir con la familia, hacer un viaje. ¿Y quién dice que eso sea malo? No es nada malo. Y ojalá, eso se lo pido a usted, ojalá que usted, si planifica una salida, planifíquela con su familia. Hermano, que no se vaya el papá, porque a veces los esposos se creen muy libres, ¿verdad? Y él se va de viaje con sus amigos, o la señora se va de viaje con sus amigas, porque hay que gozar la Semana Santa, y mandan a los patojos, o ellos se van con sus amigos, y la familia, en un periodo tan especial, solo hablando de lo secundario, el descanso. En un periodo tan especial donde deberían de salir juntos, la familia se disgrega. Y el papá se va con sus amigos, la señora con sus amigos, y uno no se da cuenta que estas cositas van dividiendo a la familia, van dividiendo a su familia. Así es que yo le quiero suplicar en el nombre de Jesús, piénselo. Usted lo primero que pensó, si está como el pastor Hernández Toca, pensamos en días de descanso. Y ya dijimos que no es malo. Pero yo le quiero decir a usted que, hermano, el pensar en día de descanso como un gozo especial, eso no debe ser la prioridad, hermano. Porque lo que estamos pensando nosotros es que Jesucristo, recordando la Semana Santa, en esa fecha el Señor Jesucristo fue lastimado, fue herido, fue golpeado, fue traicionado. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz y recibió maldición por culpa suya y por culpa mía. Y entonces creo que nuestra prioridad debería ser, y deberíamos enseñársela a nuestros hijos, el dar gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino a esta tierra para morir en una cruz, y vino a esta tierra para darnos vida eterna. Y cuando llega la Semana Santa, usted y yo recordamos que fue la semana dura para el Señor Jesucristo, la semana que los evangelios la narran y la explican detalladamente, en donde Él pasó un montón de situaciones adversas, en donde Él sufrió tremendamente. Y hermanos, deberíamos dar gracias y postrarnos delante del Señor. Fíjese usted, por los años que uno tiene, uno puede hablar de un montón de cosas. Mire la cultura en la que hemos estado nosotros. Hace muchos años, cuando yo era niño, oía, incluso siendo evangélico, oía que el día viernes, por ejemplo, el Viernes Santo, no habían carnicerías, no habían supermercados que vendieran carne. Ese día solo pescado se podía comer. La gente compraba sus macarelas, ¿verdad? Y eso comía porque era pecado, según mucha gente, comer carne el día que murió Jesucristo. Esas son cosas de otra religión, ¿verdad? Pero les digo, el día viernes era un día en donde no había movilidad de nada, no había negocios, no había nada. Y entonces aún uno de patojo decía, ¡ala, qué aburrido este Viernes Santo!, ¿verdad? Porque no hay movimiento de nada. Todo era quietud, no habían actividades, no había a dónde ir a distraerse, nada, porque era viernes. Y fíjese que yo recuerdo con mucha gratitud en mi corazón que el viernes a las 3 de la tarde mi padre nos llamaba a los hermanos, que somos 4 hermanos, 2 varones y 2 hembras, y los 2 varones, si usted no lo sabe, somos pastores. Mi hermano David Hernández Toca es pastor de la Iglesia Bíblica Centroamericana, y este servidor Jorge Hernández Toca, pues ya lo conoce usted, es pastor de un bello ministerio que se llama Buscando de Dios. Pero hermanos, mi padre nos llamaba, fíjese, y nos hincábamos con mi mamaita, los 4 hermanos, y a las 3 de la tarde, aunque los hijos no lo entendíamos, y decíamos otra forma de orar, porque mi padre nos ponía a orar por todo. Y entonces ese día, a las 3 de la tarde, orábamos, y decía, a estas horas el Señor Jesús fue crucificado, y a estas horas entregó el Espíritu. Y claro, orábamos y dábamos gracias a Dios, pero se dan cuenta, pensábamos que el viernes era tan aburrido ese Viernes Santo. Bueno, eso es lo primero. Y después, el tiempo fue pasando, los años fueron cambiando, y cuando nosotros sentimos, fíjese usted, cuando nosotros nos dimos cuenta,
la situación fue cambiando en el mundo, aún en el mundo. No digamos los cristianos que lamentablemente muchos nos hemos adaptado al mundo, porque la presión del mundo es muy fuerte, hermanos. Y ahora ya oye usted de un montón de relajos, de un montón de situaciones, de un montón de fiestas que se hacen el día viernes en determinados lugares en donde se congregan miles y miles de jóvenes. Y ya nadie recuerda que el Viernes Santo fue el día que el Señor Jesucristo murió y que ese día pagó por nuestros pecados. ¿Quién se recuerda? Si lo que hay que ir ese viernes es al puerto de no sé qué lugar o a no sé qué otro lugar turístico, y ahí en ese lugar va a haber una gran parranda donde miles de jóvenes van a embriagarse, a drogarse, a bailar, a tener sexo y un montón de cosas. Mire, eso es el Viernes Santo para mucha gente. ¿Cómo ha cambiado todo? Ahora el Viernes Santo ya tienen a dónde irse a distraer, lo digo entre comillas, fíjese usted, porque cambiaron todo. Eso de que no se coma carne, que comen pescado, ni los que inventaron eso lo hacen ahora. Ahora están los grandes banquetes. Mire, hermano, porque el pensamiento sobre lo que es la Semana Santa ya cambió. La Semana Santa para nosotros, hermanos, eso es lo que dice el mundo, es simplemente aprovecharse unos sus 4 días de descanso. Bien lo merecemos después de tanto matarnos estudiando y matarnos trabajando. Y no estoy en contra de que usted descanse. He sugerido que descanse, que pasee con su familia. Ojalá que lo pueda hacer. Pero hermano, nosotros tenemos que poner como prioridad de nuestra vida, se lo pido, como prioridad de nuestra vida, nosotros debemos poner el reunirnos, hermanos, el día viernes o el donde estemos el día viernes, debemos recordar durante esta semana, donde estemos descansando, donde usted esté bañándose, recuerde con gratitud, hermano, que Jesucristo un viernes a las 3 de la tarde entregó el Espíritu y murió por nosotros y nuestros pecados. Y quiere que le dé elementos muy fuertes para que usted y yo detengamos nuestra actividad y que podamos dar gracias a Dios. Hermano, Dios, siendo Dios, estando en el cielo, gobernándolo todo, recibiendo la alabanza de los ángeles, decide Dios el Hijo venirse a la tierra, y eso lo anuncia la Biblia desde Génesis 3:15, se recuerda. Y en Gálatas capítulo 3, pues también se nos menciona a nosotros que cuando viene el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 3 y Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese al mundo y para que nos diese la vida eterna. Y entonces nos dice la palabra, hermanos, que la simiente de la mujer que es Cristo, a él fueron las promesas, eso lo dice Gálatas 3, y después nos menciona que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y hermanos, el Señor dejó su gloria. Filipenses 2, 5 al 11, dejó su gloria, dejó su adoración que recibía en el cielo como Dios, y viene a tomar un cuerpo humano y a limitar todas sus funciones, sus milagros, a limitar el que Él está en todo lugar, ahora metido en un cuerpo, y pasar 33 años y medio en esta tierra, enseñando, mostrando una vida ejemplar. Pero también quiero que recuerden siempre esto, hermanos. Jesús, cuando Dios el Hijo se hizo humano y ya nace el niño Jesús, Él no vino a esta tierra para hacer milagritos, así lo digo yo. Él no vino para multiplicar los panes y darle de comer a la gente, aunque lo hizo. Él no vino para sanar a enfermos, para liberar endemoniados, aunque lo hizo. La prioridad de mi Señor Jesucristo fue venir a esta tierra para colgarse en una cruz y morir en lugar suyo. Esa es su prioridad. En el camino de su vida, Él tuvo misericordia. En el camino de su vida, Él bendijo. Él hizo un montón de cosas bendiciendo a la gente. Gracias a Dios por ello. Y el diablo, si usted se da cuenta, siempre trató de desviarlo de la meta fundamental que Él tenía. Le voy a poner ejemplos. Desde que el niño Jesús nace, Herodes va y busca matar al niño Jesús. Claro, si mata al niño Jesús, ya no llega a la cruz.
Pasó el tiempo que se fueron a Egipto y el ángel les indicó que se fueran para Egipto. ¿Se acuerdan cuando Jesús principió su ministerio, que se fue al desierto y ahí estuvo orando y ayunando, y 40 días después tenía una hambre tremenda y el diablo se le acerca para tentarlo? Ay, si el diablo logra que Jesús caiga en una de sus tácticas de tentación, entonces Jesús ya no era apto para ir a la cruz, y entonces, hermanos, el diablo hubiera ganado. ¿Se acuerdan cuando Jesús va para Jerusalén y Pedro se le pone en medio y le dice: no, pensá en ti, hombre, te van a matar allá? Y el Señor le dice: apártate, Satanás, porque el diablo de muchas maneras quiso distraer a Jesús. Pero, hermano, Jesús fue a la cruz. Y esa es una de las cosas que tenemos que agradecer. Y esta semana, hermano, yo le suplico, esta semana usted y yo tenemos que dar gracias a Dios. Porque no lee en la Biblia, en todos los evangelios está esta narración, hermanos. Y puede leer, por ejemplo, usted en Lucas, desde el capítulo 22 hasta el final. Lea San Lucas y vaya leyéndolo. Algunas Biblias le dicen lunes santo, martes santo, lo que sucedió, y usted vaya pensando en todo lo que Jesús fue pasando en esa semana, hasta llegar al día jueves en la noche, en donde, estando reunido con sus discípulos, lo acabo de leer aquí, llegó una turba, dice la Biblia, un montón de gente con mala intención para llevárselo. Y todavía Jesús le dice: pues yo estuve con ustedes mucho tiempo, ¿por qué ahora me vienen a traer así de escondidas? ¿Se acuerdan que Pedro le dio un espadazo a un patojo y le quitó la oreja? Todavía ahí Jesús hizo otro milagro. Pero Jesús no vino a hacer milagros, Jesús vino a colgarse en la cruz por usted y por mí. ¿Qué tal sería que como familia, al entrar a esta semana de descanso, pensáramos seriamente, hermanos, en que nuestra prioridad debe ser darle la gloria y la gratitud al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros? La Biblia menciona cada ratito, por ejemplo, hay una sentencia en la ley: maldito el que es colgado en un madero. Jesús fue maldito porque él fue colgado en un madero. Jesús no tenía que ser colgado, él era sin pecado, pero él subió a la cruz para llevar los pecados suyos y los míos. Y si usted lee Isaías 53, usted conoce ese capítulo, ¿verdad, hermano? Ese capítulo dice cosas tremendas del Señor. Dice: despreciado, desechado. Y oiga, 700 años antes Isaías anunció el sufrimiento del Señor Jesús. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro. Cuando yo leo esta expresión, cómo me duele, fíjese, hermano, escondimos de él el rostro. Es que volteamos la cara al verlo, es que qué cara más desfigurada la que tiene. Es que lo acaban de golpear, le acaban de dar un montón de trompadas, le pusieron un velo tapándole la cara, le daban trompadas y le decían: profetiza quién te pegó. Y hermanos, imagínense esa cara amoratada del Señor, esos pómulos hinchados, esa nariz sacando sangre, hermano, porque fue golpeado el Señor. Dice: escondimos de él el rostro. Después dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Pero después el verso 5 de Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras transgresiones. Y hermanos, la palabra original para herido no quiere decir solamente herido, porque usted se puede herir al rasurarse, al afeitarse. Hermano, herido, la expresión es aplastado. Fíjese, el Señor fue aplastado por las rebeliones suyas. Y después dice molido. Molido quiere decir traspasado. Esa es tal vez la palabra más adecuada. Así es que Jesús, por culpa suya y por culpa mía, fue aplastado y traspasado por sus enemigos. Y ahí vemos a Jesús en la cruz, todavía dando sus últimas indicaciones. Y Jesús en la cruz todavía le dice a su madre: ahí a tu hijo. A Juan le dice: ahí tu madre, ahí me la cuidas. Todavía pensando en el prójimo. Y todavía le dice: Dios, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Yo hubiera dicho: Señor, mándales fuego a estos y consúmelos por lo que me están haciendo. Pero el Señor, aún en el último momento, perdonó a la turba que no pidió perdón. Y también perdonó al ladrón que se atrevió a pedirle perdón y que se arrepintió. Miren, hermanos,
Eso es la Semana Santa para nosotros. Ojalá que la Semana Santa a usted le haga reflexionar. Goce sus descansos, goce sus horas libres, váyase a bañar. Si tiene la oportunidad, descanse con su familia. Haga su día de paseo, su día de campo. Pero mientras esté en su casa o cuando esté en el día de campo, dedique un tiempo a dar gracias a Dios por Jesucristo que vino a morir por nosotros. Así es que ahora sí les puedo decir, una Semana Santa linda, una Semana Santa feliz, sí, pero recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Gracias, Jesús, gracias por morir por nosotros, gracias. ¿Qué hubiera sido de nosotros si en el camino te quedas? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no te decides venir a morir por nosotros? ¿Qué hubiera sido, Señor? Estaríamos condenados. Te alabamos y te damos gracias. Que nuestros hijos aprendan a valorar a Jesús. Que nosotros los padres podamos ser ejemplo de ellos, mostrándoles que lo más importante en nuestra vida es Jesús, el que murió por nosotros y que también resucitó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y que Dios los bendiga a todos. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.